Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Rafa Calderón, aquí saludándolos, dándoles ahí sí que la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Espero hayan pasado una Semana Santa ahí sí que bonita, agradable, divina y bueno, que todo esté bien ahí en casa con ustedes. Estamos en Huellas y el tema de hoy, ahí sí que porque estamos en campañas de política, escogimos un tema, el cual es la filosofía y la política. Y tenemos un invitado especial, es una personalidad de, ahí sí que, llamémosle de Coatepeque, no es de Coatepeque, él nos va a hablar un poquito, es de Huehuetenango, pero ha vivido mucho tiempo aquí en Coatepeque, fue director del IPRAM, Santander, dio clases en la Universidad Mariano Galvez, por allí lo conocí y me dio clases de filosofía y la verdad que es una personalidad de aquí de Coatepeque y por allí quiero agradecerle, lo voy a hacer, pero antes se los voy a presentar. Aquí tenemos al licenciado Medardo Rodríguez. Bienvenido, licenciado, ¿qué tal? Bienvenido a Huellas. Muchas gracias, amigo Rafa. Gracias al programa Huellas por esta oportunidad. Y vamos a platicar un momentito algo sobre la filosofía, cómo influye la filosofía en la política, cómo enmarca la política, la filosofía y los filósofos que tuvieron en sus escritos ahí sí que la dicha de escribir, de narrar las reglas de la filosofía sobre la política. Amigos, vamos a estar hablando acerca de filosofía. En los últimos segmentos vamos a estar hablando de la política de aquí de Coatepeque y vamos ahí sí que a mezclar la filosofía con la política. Por ahí fuera de cámaras estábamos hablando de que la filosofía está metido en todo. Pero bueno, vamos a platicar sobre eso. Le damos la bienvenida a Eunice Sabaján, que es la psicóloga de Huellas, y por supuesto al pastor Oscar Calderón, que también siempre está con nosotros, agradecido con ustedes también. Y bueno, ¿qué dicen si empezamos con el programa de la filosofía y la política? Excelente. Antes que nada, bienvenido de nuevo, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sé que estuvo visitando su tierra, pero prácticamente ya se siente coatepecano. Definitivamente, 46 años de vivir en Coatepeque, Rafa. Soy del municipio de San Antonio Huista, Huehuetenango. En el 74 yo llegué a Coatepeque y desde entonces vivo en Coatepeque. Ahí estoy, aquí he trabajado. Estuve 16 años como supervisor técnico de educación de acá de Coatepeque. Tuve a mi cargo todas las escuelas y el magisterio del área rural durante 16 años. Me siento coatepecano, amo a Coatepeque. Sí, gracias por eso. Les cuento, Eunice, yo creo que tú lo conociste, me dio clases de nuevo en Mariano Galvez de filosofía, era de 3 a 5, por ahí les cuento para que tengan un poquito, para que lo conozcan un poquito, era de 3 a 5 la clase, hora pesada, y era filosofía, en la mitad de la clase estaba durmiendo, y bueno, al principio voy a contar esto porque tiene que ver, y yo pienso que esto es aparte de la filosofía. El licenciado nos regañaba, nos trataba como universitarios. No entre comida, esté a tiempo, y todo el mundo se molestaba por eso. Y la verdad es de que para mí fue uno de los mejores catedráticos. Gracias. Había otro que nos daba clases de modales, cómo comer, ¿sí? Y yo decía, bueno, pero algunos lo necesitaban. Eso no tenemos que verlo. Lo entendía, pero yo sabía que eso no era algo que debían de darnos, pero más sin embargo lo hacían y me gustaba porque trataban de cambiar la mentalidad y ahí sí que las costumbres de algunos que por allí no tenían ese conocimiento que
que es sencillo, vaya. Entonces, gracias ahí sí que por enseñar. Y bueno, hablemos un poco de filosofía. Al ratito vamos a hablar sobre la filosofía de los posibles candidatos que deberían de tener o deberían de practicar un poco más el pensamiento, el filosofar. Cuéntenos, ¿cómo empieza la filosofía? La verdad es de que muchos filósofos de la antigüedad y especialmente de Grecia, Grecia se caracterizó por ser cuna de muchos filósofos antiguos. Muchos filósofos modernos también copiaron poquitito de los filósofos antiguos y lo trasladaron a sus libros, a sus escritos, y dejaron prácticamente reglas filosóficas para coordinar, para enmarcar, para legalizar de alguna manera el pensamiento, el buen pensamiento. La filosofía se encarga de que el pensamiento sea un pensamiento apegado a la verdad. Y usted no tiene su verdad. La licenciada no tiene su verdad. El licenciado no tiene su verdad. Es decir, absoluta. Cada uno de nosotros cree tener la verdad. Pero la verdad es única. Es única. Y es posible que muchos de todos los que nos atrevemos a hablar de filosofía y de los tantos temas que hay en la vida, tal vez no tenemos la verdad. La verdad es absoluta y no la podemos nosotros falsear. Mi opinión puede ser una verdad para mí. La suya puede ser una verdad para usted, pero la verdad es única y no es propiedad casi de nadie. Licenciado, pero esa verdad individual puede convertirse en verdad absoluta. Claro que sí, claro que sí. Desde el momento que reúne todos los elementos, ahí sí que fehacientes, verídicos, bajo una investigación estricta y comprobación, se convierte en verdad. Absoluta. Y la filosofía tiene su propia verdad. Es la dueña de la verdad absoluta porque ha investigado, porque ha practicado muchas veces ese procedimiento de exploración y de confirmación. Sí, esto es un punto bastante interesante y pues en este siglo XXI, en este nuevo milenio, esta es una filosofía que de por sí ya conlleva la filosofía, ¿verdad? La filosofía, tal como es el amor a la sabiduría, tiene una búsqueda de una verdad absoluta, como usted bien lo explica. Entonces, cuando hablamos de una verdad absoluta y una verdad pues relativa, este tema viene a ser bastante escabroso, porque ahí es donde cada quien piensa que tiene su verdad. Así es. ¿Verdad? Cuando hablamos de la verdad absoluta, me viene a mí a la mente el poder pensar que la única palabra absoluta, el punto final de cualquier tema, ¿verdad? Tendría que ser algo más elevado que lo que cualquiera pudiera opinar, pensar y opinar. El sustento, en este caso que usted está mencionando de la filosofía, viene a ser la investigación. O sea que la filosofía está basada en una investigación prácticamente científica. Así es. Pero tampoco podemos cerrar al rigor de la cientificidad de la filosofía, ¿verdad? Sino que también podemos tener la apertura de lo abstracto. Pero en ese momento, cuando se vuelve abstracta la filosofía, es donde se vuelve como peligrosa. Y es donde yo quisiera saber al pastor
¿Cómo fundamentamos aquí? ¿Cómo se fundamenta la filosofía? Porque si ciertamente hay filosofías ancestrales, porque los griegos, si ellos como que estructuraron, ¿verdad? Lo que es la filosofía, pero no son los únicos con filosofías. Las filosofías vienen desde el principio del mundo, ¿verdad? Porque la filosofía es lo que lleva a la persona a actuar de la manera como que actúa, manera como actúa. Entonces yo le quisiera preguntar al pastor, ¿cómo ve usted este punto de la filosofía? La explicación que nos daba en la introducción el licenciado Medardo y el planteamiento que está haciendo ahorita viene muy de la mano con una realidad, y es de que el hombre tiene una búsqueda continua por saber la razón de las cosas, que podríamos decir que ¿El por qué? la filosofía es el porqué, de dónde vienen, el motivo por el cual ocurren las cosas. Y me atrevo a utilizar con mucha convicción, que aquí es donde se puede poner escabroso, ¿verdad? Un elemento muy valioso. Sabemos que filosofía es amor a la sabiduría, como una definición básica. Dice la Biblia que Jesucristo es sabiduría de Dios, ¿sí? Y si la filosofía es el amor a la sabiduría y Jesús es sabiduría de Dios, podríamos incluso llegar a decir que la esencia de la filosofía es el amor a Jesucristo, ¿sí? Como una derivación por traslación. Esto implica obviamente una convicción de que esa palabra dicha, que Jesús es la sabiduría de Dios, porque así lo establece la Biblia, es válida, ¿verdad? Es cierta. Entonces, hay un diseño, hay una creación que nuestra misma fe lo toma. La misma Biblia dice que cómo es que no logramos creer, ¿verdad? en Dios, si el mismo diseño de la creación nos lo muestra por todos lados. Es decir, el hombre cuando ha buscado desde el principio, lo que ve es lo inmediato, ¿sí? Por eso es que empiezan a adorar al sol, a la luna, a ciertos fenómenos, porque es lo que ve. En su anhelo que tiene en el corazón por la verdad y aún por adorar, ¿sí? No quiero sesgar la conversación completa hacia este punto, pero tratando de responder, entonces, si hay una verdad, la Biblia dice, el Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, los tres elementos, ¿verdad? Y esa verdad es absoluta, créanla yo o no la crean. Por eso el licenciado decía, hay una verdad que está por encima de nuestra votación, porque aquí podríamos votar, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Pero esa verdad está por encima. Yo sé que el tiempo es nuestro marcador de espacios. Vamos ahorita a una pausa y regresamos, licenciado, regresamos. Claro que sí. Volvemos. La figlia dell'amor, stavo sono dai vecchi tuoi, sono detto tal, tu la mia pena, la mia pena, Hotel Los Ángeles, cómodas habitaciones, ambiente agradable y precios económicos. Reservaciones al 3437-5105. Ubíquenos en la 14 calle 0-101, zona 2, Lotificación Las Conchitas, a un costado de la entrada principal del Cementerio General Coatepeque, cerca del metamercado más grande de Centroamérica. Hotel Los Ángeles. Sanatorio Hermano Pedro, cirugía general, nervocirugía, cirugía laparoscópica, medicina interna,
pediatría, ginecología, control prenatal, atención del parto, traumatología, terapia anodine, rayos X y laboratorio. Sanatorio Hermano Pedro, Quinta Calle 355, Zona 2, Barrio Rosario, Coatepeque, teléfono 7775-1929. Auspiciado por el Patronato contra la Diabetes. Sanatorio Hermano Pedro, al cuidado de su salud. Y ahora, con cirugía bariátrica para reducción de peso, con especialista de la ciudad capital. En este mes dedicado a todas las reinas del hogar, Super Bodega El Gran Gallo felicita a todas las madres de Coatepeque y la región, deseándoles salud, bienestar y sobre todo mucho amor en sus hogares. A todas las madrecitas del mundo, que Dios les bendiga. Mensaje de Super Bodega El Gran Gallo. En Super Bodegas El Gran Gallo, consentimos a mamá. Dulces Eventos, decoración y salón de eventos. Hace de tus fiestas algo especial. Comuniones, cumpleaños, bodas, baby shower, escenarios, carrozas y mucho más. Contáctanos al 4215-6931. Estamos ubicados en Cuarta Avenida 8-25 Zona 1 Coatepeque, Barrio Independencia. Y nuestro salón en Sexta Calle Interior, Barrio Las Casas. Amigos, les comunico que sus programas Huellas y Momentos también son transmitidos por Radio Shekinah 98.9. Radio Shekinah, después de el programa musical de Nardo Fuentes de Marimba Pura. Recuerde, los miércoles y los jueves a las 2 de la tarde, sus programas Momentos y Huellas por Radio Shekinah 98.9. El gobierno municipal de Coatepeque, mejorando la calidad de vida de los habitantes, realizó la construcción del sistema de agua potable con pila comunal en Caserío El Reparo. Esta construcción beneficia a más de 1.500 personas. Amigos, estamos de regreso en Huellas con el licenciado Medardo Rodríguez, el pastor Oscar Calderón y la psicóloga Eunice Sabaján. Estamos hablando de filosofía, vamos a involucrarla con la política de aquí de Coatepeque, ya que estamos en campaña política y por allí queremos que usted como ciudadano venga y escuche a los candidatos, la manera en que la manera en que piensan, vaya, y para poder llegar ahí sí que a una decisión, a una buena decisión. Licenciado, ¿cuántas clases de filosofía existen? Muchas, pero hay dos ramas, se sitúan en dos ramas, la filosofía materialista y la filosofía idealista. Precisamente el pastor Oscar hace un momentito enfocaba la filosofía desde el punto de vista idealista, pero hay otros filósofos que en definitiva no aceptan la existencia de Dios, no aceptan la existencia de Jesucristo, no aceptan lo que dice la Biblia como máxima expresión. Y ellos han investigado demasiado, han demostrado en muchas y variadas oportunidades el origen del mundo, que no fue creado por Dios, es decir, la filosofía materialista. Y ahí encontramos a muchos filósofos, pero también encontramos a muchos filósofos que son idealistas y que en definitiva ellos plantean, apoyan que Dios fue el hacedor del mundo y que todo lo que viene de Dios es lo absoluto. Entonces ahí es donde la licenciada hace un momentito decía que
hablar de filosofía y hablar de verdad es escabroso, porque cada quien quiere tener su verdad, cada quien quiere ser dueño de su propia verdad, pero tenemos que separarlo. Cuando alguien aduce que el creador de todo es Dios, es una verdad idealista. Cuando se habla sobre la materia, que la verdad es sobre la materia o todo aquello que está hecho de materia y que realmente has sufrido un proceso evolutivo para convertirse en tal cosa, eso está, ahí estamos hablando de materialismo. Sí, y es interesante el punto porque a la vez que la filosofía puede ser materialista o idealista, la raya es la línea divisoria es muy fina, porque así como podemos llamar idealista de una manera a esta otra filosofía, podemos también llamarla y aterrizarla como materialista, porque hay ciertas evidencias si queremos verlo así. Entonces este punto, o sea, como que es muy fino, ¿verdad? Y como queremos traer esto también a lo que es la filosofía política. La filosofía política estudia lo que es las razones por qué la sociedad se comporta como tal, ¿verdad? ¿Qué nos podría usted decir acerca de la filosofía política? Definitivamente que la filosofía política estudia, se encarga de hablarnos sobre el comportamiento de la sociedad como gobernados y como gobernantes. Definitivamente es ahí donde entramos ya al tema, llamémosle así, a filosofía política. De hecho, lastimosamente se ha perdido y los políticos yo creo que son los que menos, no puedo decir que son los que menos saben de filosofía, pero los que menos la practican, porque la persona, mejor dicho, el político que quiere gobernar debe de saber, debe de entender y tener en cuenta todos los valores morales para aquel a quien él va a gobernar. El respeto, la solidaridad y todos los valores. Entonces, allí es donde él tiene que considerar ser parte de la población gobernada, tener los mismos sentimientos. Hay un filósofo chino que decía: mis gobernados no son mis gobernados, son mis hermanos, son mi corazón, son mi pensamiento, porque los amo, son mis hermanos, no son mis electores, no son mis gobernados. Vean ustedes esa trascendencia filosófica china, que él quería a la población la quería como sus hermanos, los amaba y trabajaba por ellos. Entonces así debiera ser, pero los políticos se han perdido y los gobernados, el pueblo también está perdiendo la filosofía social de la política. En este punto podemos observar que la filosofía política se ocupa del gobierno, de las leyes, de la justicia, ¿verdad? Y entonces yo quisiera saber qué dice la escritura, lo que usted maneja, licenciado, en el ámbito del gobierno acerca de la filosofía. Quisiera hacer una previa a esto porque hablábamos en el momento del receso acerca de que a la gente no le gusta pensar o no le gusta los enfoques filosóficos, tratar estos temas. Y cuando hablamos de política, obviamente hay que razonar, hay que observar. Lo que nos estaba diciendo el licenciado precisamente era de que para ese gobernante chino, o para ese gobierno chino, había un sentir, una forma de pensar, una manera de razonar por la cual él iba a gobernar o estaba gobernando. Y estos son aspectos que normalmente en nuestro medio, por lo menos, no muy le gusta observar a la gente, y hay una razón. Fíjense que dice Eclesiastés capítulo 1,
y di mi corazón, está hablando el sabio Salomón, ¿sí? Que según la Biblia el hombre más sabio que ha habido. Dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Eso incluye la política, definitivamente, que es uno de los aspectos más relevantes. Sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Pero dice, este penoso trabajo dio Dios a los hombres, a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. O sea que esa capacidad, esa habilidad, esa inquietud fue dada por Dios, para poder ver precisamente las razones por las cuales alguien gobierna, quiere gobernar. A quienes lo hacen podrían decir sin razón, pero precisamente lo que nos estaba estableciendo el licenciado es que hay un motivo por el cual la gente decide gobernar como gobierna. El mismo Salomón, cuando fue establecido como rey, tuvo un gran conflicto y dijo, este pueblo es grande, y a él entró temor de no hacer lo correcto, y fue delante de Dios, oró delante de él y le dijo, Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, y él pidió una cosa: poder gobernar con sabiduría. Y como Dios vio que él precisamente no tenía otras ambiciones, era su filosofía, Dios lo llenó de riqueza, sabiduría y de gloria. Yo creo que es prudente reconocer que Dios ha iluminado o iluminó en aquel momento y puede seguir iluminando a personas políticas que hagan gobierno, y todo lo que sea hecho conforme a la palabra de Dios definitivamente tiene que ser bueno. Lamentablemente, los políticos, los gobernantes, se olvidan de esas máximas religiosas que en algún momento benefician a toda la población. Por eso vale la pena establecer que la filosofía procura entrelazar las necesidades, los problemas, las ilusiones del pueblo con las bondades y los sentimientos del gobernante, del gobierno. Y esto es lo que comprendemos como resolver los conflictos a través del diálogo, ¿verdad? Amigos de Huellas, vamos a tener que hacer un receso más. Esto se está poniendo bien interesante, no se vayan. ¿Necesitas comprar ropa para los pequeños del hogar? Visítanos en Bebé Feliz. Contamos con trajes de la mejor calidad como Fisher Price, Bebé Crece, Teeny Tots. Y para tu bebé, te ofrecemos un amplio surtido en Cepelín al mejor precio. Estamos ubicados a la par de Tienda La Estrella, abajito de Aprofam. Teléfono 5432-6169. Porque un bebé feliz es igual a una mamá feliz. También aceptamos tarjetas de crédito y débito. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto y placer saludarles. Les saluda a su amigo Walter Villatoro. Quiero comentarles que voy a tener una pequeña gira como homenaje a las madres de mi país, Guatemala, que las quiero mucho. Tengan un feliz Día de las Madres a todas. Les cuento que voy a estar cantándoles el día 8. Voy a estar en el restaurante Don José con mi gran amigo Rafa Calderón de su programa de televisión Momentos. Ahí vamos a estar en el restaurante Don José el día 8 de mayo a las 8 de la noche. Al día siguiente, el día 9 de mayo, voy a estar en la cancha de básquetbol. Va a ser eso por la mañana y al mediodía, allá en Aldea La Conquista, Nuevo Progreso, San Marcos, el día 9. El día 10 de mayo voy a estar allá en Zunil, Quetzaltenango, en un par de presentaciones. El día 11 voy a estar en el restaurante, voy a estar en La Michoacana, un lugar de mariscos, cevichería, La Michoacana, kilómetro 81 en Siquinalá, Escuintla. Allá los espero, va a ser durante el día. Los quiero muchísimo y luego regresamos a Coatepeque y por ahí vamos a estar. Los quiero mucho, no falten, a donde quiera que vaya a estar. Va a ser un honor cantarles mis corridos, mis canciones a todos ustedes. Los quiero mucho, nos vemos allá.
Filosofar es ser libre. Filosofando se hace lo que se quiere. Se deja lo que no y se ama cuando se debe sin apegarse. Filosofía propia es lo que necesita el hombre para desencadenarse, para vivir libre, para ser inmortal, para poder ser mortal. Filosofía no solo es amor al texto, a los escritos, también es amar al hombre y a todo lo demás, y enseñar todo sin decir nada, porque todo y la nada somos. ¿Licenciado? Filosofía es pensar. Pensar con el corazón, primero con la mente, de acuerdo a lo que se siente. De acuerdo a lo que se siente. Y luego comportarse, trasladar a la vida ese pensamiento, ese sentimiento, de modo que la vida sea más productiva, más amena, más feliz, más entendida y más satisfactoria. El momento motivacional es presentado por Tienda La Estrella. De todo en artículos de consumo diario. El ilustre filósofo griego Sócrates es muy conocido por su frase «solo sé que nada sé». En realidad, esa sentencia define muy bien su filosofía. Sócrates se preocupaba en buscar el conocimiento y en cada paso que daba descubría su ignorancia. El contexto de la frase está en la Apología, escrita por Platón. En ella se relata el juicio de Sócrates y sus palabras. Se cuenta que Querofonte, un amigo de juventud de Sócrates, fue al oráculo de Delfos y le preguntó si había alguien más sabio que Sócrates. Y el oráculo le contestó que no, es decir, Sócrates era el más sabio de todos los hombres. Cuando Sócrates se enteró de esto, se preguntó, ¿qué dice Dios y qué pretende dar a entender? Yo no me creo sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué querrá decir al afirmar que soy el más sabio? Porque por ley no puede mentir. Y así Sócrates estaba confundido, y como estaba seguro que no era sabio, y que el oráculo estaba equivocado, se propuso demostrárselo, para lo cual solo le bastaba encontrar a uno que sea más sabio que él. Primero se dirigió a un político, y después de conversar con el político pensó, muchos opinan que este hombre es sabio, y sobre todo él lo cree, pero no es verdad. Y cuando Sócrates se lo quiso demostrar, el político evidentemente se molestó. Luego Sócrates continuó pensando, y de aquí viene la famosa frase. Dijo, soy más sabio que este hombre porque me inclino a pensar que ninguno de los dos sabemos nada ni de bello ni de bueno, pero él cree saber sin saber, mientras que yo, como no sé nada, nada me creo saber. Parece pues que soy más sabio que él en esto, en no creer saber lo que no sé. Y así Sócrates continuó consultando a otros políticos de más renombre y ninguno le demostraba ser mejor. Los políticos se enfadaban mucho cuando Sócrates les demostraba su ignorancia. Y así concluyó, los que tienen más renombre de sabios están más faltos de lo más importante, mientras que quienes son considerados menos parecen mejor dotados de inteligencia y cordura. Después, Sócrates se dirigió a los poetas creyendo encontrar ahí a alguien más sabio que él, y demostrar al oráculo que se había equivocado. Pero grande fue su sorpresa, pues dijo, me da vergüenza decirles la verdad, pero la diré. Casi cualquiera de ustedes habría hablado mejor que ellos sobre lo que ellos mismos han escrito. Los poetas dicen muchas cosas y bellas, pero no saben de qué hablan. Con ello, Sócrates se convenció que superaba no solo a los políticos, sino también a los poetas, que no tenían la respuesta. Por último, fue donde los artesanos y después de hablar con ellos comentó, sabían lo que yo no sé, y en ese aspecto eran más sabios que yo, pero tenían el mismo defecto que los poetas. Cada uno creía ser muy sabio por practicar bien su arte, y esto eclipsaba su sabiduría técnica. Finalmente, Sócrates afirmó, pruebo a las gentes y encuentro gran abundancia de personas que creen saber algo, pero saben poco o nada.
Y así el gran filósofo griego se ganó muchas enemistades, pues a cada uno que preguntaba le demostraba su ignorancia. Estas personas llegaron a odiarle y a difamarle. Sócrates concluyó esta investigación diciendo: en realidad, de verdad, solo Dios es sabio, y la sabiduría humana vale bien poco o nada. Es el más sabio aquel que reconozca que, frente a la sabiduría, la suya no vale nada. Por tanto, la superioridad de Sócrates estaba en admitir su inferioridad. Esto concuerda con lo que dijo Lao Tse: el hombre sabio al ponerse en último lugar es el primero. Y Sócrates reconocía más que todos que era ignorante. Y al contrario, decía que la peor de las ignorancias es creer saber lo que no se sabe. En realidad, su sabiduría consistía en admitir que no era sabio. Esto puede parecer contradictorio, lo que ocurre es que la sabiduría nunca está acabada. Por eso Descartes confesaba: tratando de instruirme, descubrí más profundamente mi ignorancia. John Locke, que nuestra ignorancia es infinitamente más grande que nuestro conocimiento. Y una conocida frase del discípulo más importante de Sócrates, Platón, dice: lo poco que sé se lo debo a mi ignorancia. Todo aquel que se ha dispuesto a investigar con vehemencia y profundidad el porqué de las cosas, se ha encontrado con esa dificultad. Goethe sentenció: cuando crece el conocimiento también crece la duda. La duda es la confesión de la ignorancia. Cuando crece la una también aumenta la otra, inevitablemente. En ese sentido, investigar mucho, no confiar y dudar equivale a sabiduría. Es justo la conducta de Sócrates: indagar la verdad consultando varias fuentes, sin confiar en nadie. Y así Aristóteles reconoció que ese fue el gran aporte de Sócrates: buscar definir las cosas. Por tanto, tener la filosofía de Sócrates es no solo reconocer ser ignorante, sino sobre todo preocuparse incansablemente en remediar ese estado, aun sabiendo que nunca será completamente subsanado. Buscar la verdad y el significado de las cosas, no conformarse con lo que otros dicen. Así como Sócrates no se conformó con lo que afirmó el propio oráculo de Delfos, aun sabiendo que éste no puede mentir, decidió comprobarlo. Amigos, de regreso en Huellas con el tema la filosofía y la política. Por ahí nuestros panelistas en el bloque anterior estuvieron hablando acerca de filosofía política. Por si tenemos la duda, ¿cuál es la diferencia entre filosofía, la normal, y la filosofía política? Así rapidito, como medio lo entendí, es de que la filosofía, la normal, es la que tiene que ver con un método aritmético. En pocas palabras es 1 es igual a 1, y la filosofía política es la que se mezcla la aritmética con letras, llamémosla así, que es un poco más complicada. Entonces por eso estamos hablando de este tema, para que nuestros gobernantes empiecen a filosofar un poquito más y a hacer los cambios. Vamos a entrar ya de lleno al programa, pero tengo una pregunta para usted, licenciado. Se dice que Tales de Mileto fue el primer sabio, el primer filósofo, y fue quien planteó la pregunta: ¿cuál fue el origen de todas las cosas? ¿Es así? ¿Él fue el primer? Definitivamente, y él fue uno de los primeros que explicó, y así hubieron otros filósofos que le siguieron, donde él decía que el origen de todas las cosas es el agua, el aire, el fuego. Entonces, que ese es el origen de todas las cosas. Y si nosotros analizamos el pensamiento de Tales de Mileto, entendemos que él, cuando habla del fuego, se refiere a la energía. A la energía que hay en todo lo material y que nunca se acaba, e inmaterial que nos rodea. Nosotros estamos hechos de energía, llenos de energía. Entonces él tenía razón, pues. Pero ahora yo creo que es prudente platicar un poquitito de respecto de la filosofía, cómo la filosofía le debe exigir y los políticos deben de sumergirse y sujetarse a lo que la filosofía les exige. Pensar
Pero no solo pensar, idear, cranear de qué manera van a resolver los problemas del pueblo. Porque ellos deben de ser sociólogos, también. Y deben de conocer realmente cuáles son los problemas del pueblo y descubrir la forma cómo van a resolver esos problemas. Pero que no vengan como vienen nuestros políticos comunes y corrientes de todo el tiempo a hablar un montón de cosas y a regalarles cosas a ellos y nuestra gente, nuestro pueblo, lastimosamente no tiene la capacidad ni la decisión de pensar, de analizar también el mensaje que el político le está dando para poder él determinar qué es lo que realmente quiere y si ese señor, esa señora que le viene a ofrecer esto y lo otro, realmente conoce su situación, conoce sus problemas, conoce sus necesidades y si realmente los planteamientos que él hace se los va a resolver, se los va a satisfacer. Ese sería el análisis que le pediríamos al pueblo que haga y que plantee al mismo político, al mismo candidato que llega, que le plantee esas necesidades y que le exija de qué manera él quiere que le resuelva su problema. Por eso debe haber esa relación, ese casamiento entre políticos y pueblo. Gobernantes y gobernados. Creo que querés comentar algo. Adelante. Sí, estaba escuchando y en el ideal social, pues que mejor que fueran sociólogos, que fueran estudiados en este punto. Hoy por la mañana precisamente tuve la oportunidad de presenciar una presentación donde estuvieron varios de los candidatos, 10 de ellos, ¿verdad? Porque tenemos 19 en nuestra localidad, en nuestro pequeño pueblo, la alcaldía, ¿verdad? Para la alcaldía, 19 hasta los que yo tengo conocidos al momento, ¿verdad? Pero de esos 19 habían 10 presentes y me llamó mucho la atención que todos son personas muy preparadas. No puedo yo decir no saben o son gente ignorante, son gente sumamente preparada. Me causó una sorpresa darme cuenta que son mucho más preparados de los que yo me imaginaba, ¿verdad? Entonces son gente que tiene un ideal, una visión también, una intención. Porque en este momento me di cuenta que por lo menos al momento su intención es loable, claro. ¿Verdad? Es noble. Entonces, esto hace que como que se vuelva un poco más difícil venir a tratar de optar por uno de los candidatos. Pero cuando uno empieza a poner atención en lo que ellos empiezan a hablar, ¿verdad? Que es donde entra la filosofía, que es donde empieza uno a conocer qué es lo que hay dentro de su mente y así como ellos piensan, así van a actuar. Entonces es donde uno se empieza a preguntar, bueno, si él piensa así, seguramente entonces va a actuar de esta manera al llegar al gobierno. Lo ideal para el pueblo sería que pudiéramos escuchar de ellos concretamente en 5 pasos sus ejes de gobierno para la alcaldía. Sería lo mejor que nos pudiera pasar, ¿verdad? Bien explicadito, 1, 2, 3, 4, 5 y eso sería lo mejor. El punto es, aquí es donde se empiezan a cruzar en la comunicación, ¿verdad? La filosofía que él tiene para su trabajo es esta, pero ¿qué es lo que yo como pueblo comprendo? ¿Qué tanto alcanzo a entender qué es lo que me están comunicando, ¿verdad? Más allá de los regalos o de las cosas que puedan llevar, ¿qué es lo que ellos realmente están transmitiendo? ¿Y qué es lo que el pueblo está preparado para comprender? Y es aquí donde entra toda la palabrería que utilizan, ¿verdad? Antes de dar una idea concreta para poder que el pueblo pueda comprenderla. Pero yo creo que usted tiene algo que decir. Claro que sí. Esa necesidad de que se conozca lo que el pueblo requiere, por un lado, requiere porque lo pide o requiere porque es su necesidad, se encuentra
con una situación. Yo creo que aquí podemos desglosar un poquito lo que es la filosofía en la política. Y es que viene uno de nosotros, observa la necesidad, hay que trabajar por el pueblo. El hecho de estar pensando en necesidad ya es una forma de pensar, ¿sí? Por decirles algo, hay quienes se dedican a estudiar el origen de la pobreza para solucionarla, porque están pensando que ese es el camino. Pero hay quienes, esto lo escuché en una universidad de otro tipo, donde dijeron, ¿por qué no nos dedicamos mejor a conocer el origen de la riqueza? Es otro enfoque. Esas son filosofías, enfoques diferentes. Y precisamente si vienen 2, 3, 5, 19 candidatos y ven que la población debe desarrollarse, vamos a asumir que su filosofía es progreso para la sociedad. Pero el tipo de solución que le vayan a dar puede ser enfoques muy distintos. Alguien puede pensar en venir y distribuir lo que exista, ¿sí? Muy loable, es una manera de verlo. Y alguien va a venir con una idea totalmente diferente, que no tiene que ver con repartir, sino de producir. Porque existe un bonito ejemplo. En un lugar en América Latina llegaron unos misioneros y se sorprendieron porque se daban cuenta que cuando ellos les decían Dios lo bendiga, la gente no les contestaba. Y hablaron con alguien del pueblo y esta persona les dijo, aquí nunca vamos a usar la palabra Dios te bendiga. ¿Y por qué? Porque si te bendice, te va a dar, entonces me va a quitar a mí. Porque la idea es que hay algo plano para distribuir el pastel. Una filosofía pobre. Exactamente. Y viene otra filosofía que es que la riqueza no es repartir, es modificar los elementos que existan. Por ejemplo, café, no es solo producir café, sino si yo lo pongo en una bolsa, un paquete muy especial, el grano, el olor, todo lo que se puede combinar, estoy creando riqueza con el mismo café que pude haber repartido y vendido, ¿verdad? Entonces, eso es filosofía en la política, el tipo de enfoque que se le da, y por eso se habla de izquierda, de derecha, porque posiblemente vamos a pensarlo positivamente. Los dos quieren solucionarle la vida a la nación, pero el de izquierda piensa de una manera de cómo hacerlo, y el de derecha piensa hacerlo de una manera bien diferente. Aquí ha existido esa polarización, no es tan marcada porque la gente no filosofa, no razona. Aún los candidatos, nos decían hace un momento, no analizan mucho, toman un modelo y lo quieren poner en práctica. Y por eso es que naciones norteñas sí se da más el debate, porque hay dos posturas bien claras, ¿verdad? La salida es esta o la salida es esta otra. Oscar, nos tenemos que ir a un momento de corte. Estuve hablando de filosofar. Por ahí me voy con esto. Amigos en casa, el hecho de que filosofemos, que pensemos, eso no nos hace unos filósofos. Ya volvemos. Servicel Los Ángeles. Ofrecemos recargas eléctricas de cualquier compañía, una gran gama de teléfonos móviles, como también accesorios de todo tipo. Será atendido por amable personal altamente capacitado. Estamos ubicados enfrente del parque y del Hotel Europa. Nuestro teléfono 3437-2206. Sanatorio Hermano Pedro. Cirugía general. Nervocirugía, cirugía laparoscópica, medicina interna, pediatría, ginecología, control prenatal, atención del parto, traumatología, terapia anodine, rayos X y laboratorio. Sanatorio Hermano Pedro, Quinta Calle 355, Zona 2, Barrio El Rosario, Coatepeque, teléfono 7775-1929, auspiciado por el Patronato contra la Diabetes. Sanatorio Hermano Pedro, al cuidado de su salud. Y ahora, con cirugía bariátrica para reducción de peso, con especialista de la ciudad capital.
Dulces Eventos, decoración y salón de eventos. Hace de tus fiestas algo especial. Comuniones, cumpleaños, bodas, baby shower, escenarios, carrozas y mucho más. Contáctanos al 4215-6931. Estamos ubicados en Cuarta Avenida 8-25 Zona 1 Coatepeque, Barrio Independencia. Y nuestro salón en Sexta Calle Interior, Barrio Las Casas. Amigos, les comunico que sus programas Huellas y Momentos también son transmitidos por Radio Shekinah 98.9. Radio Shekinah, después de el programa musical de Nardo Fuentes de Marimba Pura. Recuerde, los miércoles y los jueves a las 2 de la tarde, sus programas Momentos y Huellas por Radio Shekinah 98.9. En este mes dedicado a todas las reinas del hogar, Superbodega El Gran Gallo felicita a todas las madres de Coatepeque y la región, deseándoles salud, bienestar y sobre todo mucho amor en sus hogares. A todas las madrecitas del mundo, que Dios les bendiga. Mensaje de Superbodega El Gran Gallo. En Superbodegas El Gran Gallo, consentimos a mamá. El gobierno municipal de Coatepeque, pensando en la calidad de vida de los ciudadanos, realizó la construcción de 3 puentes en las siguientes localidades. Sector Inasif, zona 6. Sector San Benito Pacayá. Y Caserío Refugio. Estos puentes han beneficiado a 4.500 personas. Amigos, estamos de regreso en Huellas, prácticamente en la recta final. Estamos hablando de la filosofía en la política, porque estamos en campaña. Tenemos aquí a prácticamente a un filósofo, a un pastor, a una psicóloga. Y bueno, para los amantes de la filosofía, ahí les va algunos grandes filósofos: Hegel, Descartes, con su método y con el que hay que dudar, Karl Marx, con el proletariado, que tiene mucho que ver con sociología y política, Nietzsche, Engels, que habló de la autoridad, y tenemos muchos más aquí. Nuestro especialista en filosofía, nuestro profesional, le podríamos llamar, podría decirnos un montón de cosas, pero no tenemos tiempo y voy a hacerle una pregunta, licenciado, pero antes quiero: los hombres que incluyen en sus pensamientos metafísica, epistemología, ética y la lógica tienen un mejor desenvolvimiento. Por lo regular, los filósofos usan este sistema. Y bueno, vamos a regresar con la política de Coatepeque. Y voy con usted, licenciado Medardo. ¿Qué le recomendaría a usted a los candidatos, a los aspirantes a alcaldes aquí en Coatepeque? Yo creo que estamos en un momento muy crucial del evento electoral en Coatepeque. Y la recomendación es clarita y así básica. Que sean respetuosos, que hagan una campaña política de altura, de respeto, sin agresiones, sin calumnias, sin campañas negras. Campaña negra, exactamente. Que respeten la dignidad de los demás candidatos y que sean sinceros, honestos con la población, con los vecinos de todas las comunidades de Coatepeque.
que no los utilicen, que realmente vayan y les hablen con la verdad, pero que no los engañen. Ya ese método antiguo, ancestro, ya pasó. Marrullero, eso ya pasó. Ya tenemos que entrar a explicarles a ellos claramente nuestro programa de gobierno y la forma como queremos o vamos a resolver sus necesidades, pero que sea práctico, que no sea palabrerío nada más, que sean sinceros, que practiquen los valores de la honestidad, de la honradez, del respeto, del amor, de la paz. Eso, que este evento electoral sea un evento pacífico, un evento de alegría, que sea un evento donde todos estemos contentos, que sea una fiesta política de altura. Eso es lo que les recomiendo. Por favor, señores políticos, cambiemos el esquema de llegar a la población. Muchas gracias, licenciado. Como dicen nuestros panelistas, que sea una fiesta cívica, así de buena onda, ¿verdad? Pastor, Oscar. Yo quisiera recomendarle a los candidatos, que por cierto van a tener un foro, según he oído, el 22, en 2 noches, el 22 y 23 de mayo, aquí en Coatepeque, en el teatro. Van a tener la oportunidad de discernir el corazón, las intenciones, yo espero que se dé, y de ver las capacidades que tienen ellos para ejercer la función administrativa. Y precisamente yo con esto quiero cerrar. Tengamos cuidado con las promesas que nos hacen y las promesas que hacemos si fuésemos los políticos, porque los recursos no están disponibles en este instante para todas las necesidades. Cada quien quiere su calle, todo, ¿verdad? Y está bien, hay que solicitarlo, hay que tramitarlo. Pero cuando viene un político y le dice a usted que le va a solucionar todas las peticiones que hizo la gente, le está mintiendo. Para empezar, si le ofrece cambiar toda la tubería de Coatepeque, más el drenaje, más las calles y lo de la basura como una construcción, la inversión es altísima. Esto va por fases. Entonces, tengamos cuidado, no ofrezcamos de más porque es incorrecto, y no esperemos que todo eso se dé porque no tienen una varita mágica, pero sí hay una responsabilidad del que asuma la función administrativa, el señor alcalde y su equipo, de servirle al pueblo de manera honesta con los recursos que se tienen y administrarlos de la mejor manera posible. Las palabras pueden ser muy abundantes, el papel aguanta, se las lleva el viento con todo. El mismo Platón, que escribió La República, él tuvo un enfoque muy utópico de lo que era gobernar, lo máximo, y él creía que los que debían de gobernar eran los sabios y los filósofos, y convertir la filosofía en el nivel más alto de aplicación de la política. Pero oh sorpresa, cuando tuvo la oportunidad de ejecutar, no lo pudo hacer. Sí, porque no tenía la destreza, tenía las ideas, pero no tenía la habilidad administrativa para poderlo ejercer. Entonces, ese es un cuidado que debemos tener. Nos vamos directamente con nuestra psicóloga en Huellas, Eunice. Gracias, Rafa. Ha sido un programa bastante interesante, mucho aprendizaje, mucho platicar. Y mi sugerencia para ustedes que nos pueden ver en sus casitas es que pongan atención al discurso de cada uno de los candidatos. No se deje llevar por el candidato que más acusa al gobierno anterior. No permita que el discurso que señala y está trayendo señalamientos a otros candidatos sea el que lo apantalle. Más bien, váyase al centro. ¿Cómo? ¿Qué piensa esta persona? Y lo animo, no vaya a dejar de votar, porque si usted deja de votar, luego usted mismo no va a tener la solvencia para reclamar.
por qué esta persona está en el gobierno. Así es, amigos, sigan el consejo de nuestra psicóloga. Hay que votar, no votos nulos, eso perjudica. Y bueno, hay que votar, pero ese voto tiene que ser razonado. No se deje engañar. Vote por quien realmente merece su voto. Oscar. Hay una frase muy interesante que dice: yo oro, oigo y voto. Excelente, con esto nos vamos. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho, espero les haya gustado el programa. Y recuerde, hay que pensar. Chao.